Por más que quiero e intento, lo conecto directo, el Wi-Fi, lo reinicio. Pero bueno, les encargo mucho, Héctor, David, Brian, si me desconecto, rápido mándenme en un WhatsApp, please, para no perder nada de la predicación el día de hoy. Y pues bueno, contento de estar otra vez en el servicio. La semana pasada nos fuimos al pueblo, allá estuvimos con mis papás, ya teníamos mucho tiempo que no los visitábamos y fue un hermoso tiempo, como todos los tiempos que pasamos cuando vamos compartiendo la palabra y poniéndolos al día de cómo está la iglesia Reto Campo Real. Yo siempre les digo que estamos muy bien, genial, así es que no me hagan quedar mal. Los extrañan mucho y les mandan muchos saludos desde Estancia de los López. Y pues bueno, mis hermanos, buenos días nuevamente a todos. Dios bendiga este tiempo de estudio de la palabra y como dice Brian, que nos lleve a una bonita reflexión. Los invito a ir abriendo nuestras Biblias en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Allí nos vamos a quedar hoy en el capítulo 15. Hace 9 años llevé la palabra de Dios ahí a la casa de mis padres. Y yo recuerdo que al poco tiempo, gracias a Dios, mis padres reaccionaron a la salvación. Cuando ellos comprendieron que la salvación había llegado a su casa, recuerdo que una vez me dijo mi mamá, hijo, no importa que el Señor Jesús no me tenga una mansión en el reino de los cielos, me conformo con un jacalito ahí en las orillas de su terreno. Me conformo con una casita, pero que esté dentro de su finca, dentro de su reino. Y eso me llamó mucho la atención porque creo que había comprendido la importancia de pertenecer a la familia de Dios. Y eso también me enseñó bastante porque de pronto algunos creemos que merecemos más de lo que el Señor nos da. A veces nosotros pensamos que somos merecedores de la gracia de Dios y que sí, definitivamente esa mansión tiene que ser para mí. Quiero ser líder de multitudes en la vida venidera, pero la realidad es que el hecho de ser salvados, el hecho de pertenecer a su familia, el hecho de vivir en su presencia es más de lo que nos podamos imaginar. Y esta parábola que vamos a leer el día de hoy, a estudiar el día de hoy, habla de eso, habla del arrepentimiento que hay en las personas que no conocen a Dios y que valoran lo que han vivido ahora en Dios versus lo que vivieron fuera de Dios. La parábola del hijo pródigo o del hijo perdido es una de las parábolas más bonitas contadas por el Señor Jesús. También es una de las más largas, creo que la más larga, con 22 versículos y más de 400 palabras. También es una de las parábolas más conocidas y más estudiadas en el mundo cristiano. Pero, ¿por qué nos gusta tanto? ¿Por qué nos llama tanto la atención esta parábola? Y bueno, creo que esta palabra ilustra el gozo de Dios, el gran gozo de Dios por el arrepentimiento de los pecadores. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, fuimos ese pecador empedernido que quería vivir lejos de la presencia de Dios. Nos identificamos con ese personaje, el hijo pródigo. Cuando leemos la parábola una y otra vez, uy, yo era ese personaje. Dios escribió esa parábola para mí. Y en efecto, todo el que ha venido a la presencia de Dios
al camino del Señor, a los pies de Cristo, ha sido y fue como ese hijo pródigo. Ese hijo que estaba muerto y que volvió a la vida. Ese hijo que estaba perdido y que fue encontrado. ¿A poco no te sientes así? ¿O te sientes digno de haber venido a la cruz y decir, Señor, mis méritos me trajeron a ti? Señor, merezco ser parte de tu familia. ¿Verdad que no? Y esta parábola es muy rica en contenido. Hay mucha enseñanza que extraer de acá. Pero me gustaría, mis hermanos, que el día de hoy nos enfocáramos solo en la vida del hijo menor. Prácticamente es el 50% de esta enseñanza. No vamos a terminar de leerla el día de hoy. Vamos a dejar, si Dios quiere, para el próximo domingo, la segunda parte de esta parábola. En esta ocasión solo vamos a estudiar los versos 11 al 20, solamente la vida del hijo menor. Así es que, si ya estamos en el capítulo 15, situémonos primeramente en los versículos 1 y 2, por favor. Estos versículos nos van a responder, hermanos, por qué Jesús va a contar esta parábola, la del hijo pródigo. Leamos en el verso 1, nueva traducción viviente. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama venían muy seguido a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de Jesús. Se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores. Y no solo eso, sino que hasta comía con ellos. Me gusta esa traducción. Los publicanos y los pecadores. Acordémonos un poquito y rápidamente de la parábola del fariseo y el publicano. Aquí hay una escena parecida. ¿Qué decíamos del publicano? Que era lo peor de la sociedad judía, un traidor a la patria, considerado por los fariseos como un ser inmundo. ¿Y quién era el fariseo? Era un personaje que se creía moralmente justo. Entonces, el Señor Jesús, a su corta edad, 30, 31 años, y digo corta edad, no porque yo tenga 30, 31 años, sino que a su corta edad ya era un maestro reconocido, era el maestro. Los fariseos tenían mucho celo de él. ¿Por qué? Dice las Escrituras, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces, para los fariseos, si en verdad era un maestro, según sus leyes, Jesús tenía que cuidarse de estar entre los pecadores. Si Jesús era un verdadero rabí, no debía dejarse allegar por los pecadores de este calibre, y menos por los publicanos. Dice que los fariseos murmuraban contra Jesús. Y murmuraban contra él porque no solo se juntaba con estos pecadores, sino que hasta comía con ellos. De allí, hermanos, una frase famosísima del Señor Jesucristo. Todos la conocen, estoy seguro. Cuando el Señor les dijo, los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Los sanos no, los enfermos sí. Y preciso, esta fue una crítica cuando Jesús acababa de salvar a Mateo, acababa de llamarlo, y entonces Mateo lo invita a cenar a su casa, y en la mesa Jesús y sus discípulos estaban rodeados de clase de pecadores. Y entonces los fariseos se indignaron, preguntando a sus discípulos por qué su maestro come con esta clase de pecadores. Y entonces Jesús les dijo que él había venido a llamar a los justos, que él había venido a llamar a los pecadores, no a los justos, y los había venido a llamar al arrepentimiento. De ahí que quiero enfocar esta predicación en esa parte de nuestras vidas, en el verdadero arrepentimiento. Jesús era
considerado como amigo de publicanos y pecadores. Y esta queja en contra de Jesús lo motiva a contar 3 parábolas que están en el capítulo 15. Tres parábolas que hablan sobre lo mismo. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Las 3 tenían un solo propósito: mostrar a esta audiencia, a los fariseos y escribas, porque a ellos se las está, digamos, dedicando esta enseñanza. Tenía el propósito de mostrarles el grande gozo que Dios tiene cuando un pecador se arrepiente. Los fariseos y los escribas no solo no sentían gozo cuando alguien se arrepentía, no querían que lo hicieran. Realmente ellos eran los únicos que se sentían dignos y merecedores de la gracia de Dios. Y Jesús les está diciendo: sientan ustedes también gozo cuando un pecador viene a los pies de Dios. Y este relato en el capítulo 15 va creciendo en cuanto al valor de lo perdido. Fíjense bien, ¿qué se pierde primero? Una oveja de 99 que había en el redil. El Señor va y busca, deja las 99 y va y busca a una sola. Y luego hay una mujer que se le pierde una moneda, la moneda perdida. Esa moneda tenía un valor muy grande, era parte de lo que hoy vienen siendo las arras. ¿Cuántas arras trae el sobrecito cuando te casas? ¿10 arras o 13 o no recuerdo cuántas? Que no escuche mi esposa. Pero además de un valor económico, tenían un valor sentimental grande. Entonces a esta mujer se le pierde una moneda de 10 y hace todo lo posible por encontrarla. Y finalmente tenemos a un hijo perdido, uno de 2. ¿Ven? Que el relato va creciendo. Primero una oveja de 99, luego una moneda de 10 y luego un hijo de 2. Y vemos también aquí algo interesante en estas 3 parábolas: que la tragedia de lo perdido es por lo que el Señor Jesús vino por los perdidos. También vemos que cuando hay un pecador que se arrepiente, hay gozo en el cielo, hay gozo de Dios, los ángeles se gozan. Y finalmente, cuando alguien se arrepiente, el Señor ha logrado el cometido de su venida. Él vino a salvar. Y por eso nos gusta tanto esta parábola, porque nosotros nos sentimos como ese hijo que se perdió, pero luego vino a su camino, vino a los pies del Señor. Entonces, el Señor Jesús, después de haberles contado la parábola de la oveja perdida y la moneda perdida, miren cómo dice el verso 11 en la traducción viviente. Para ilustrar mejor esta enseñanza, o para que entendieran mejor los fariseos, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. En el contexto de esta parábola, este hombre, el padre de estos 2 muchachos, ¿a quién representa? Así es, a nuestro Dios Padre, a nuestro Dios. El hijo mayor representa a los escribas y fariseos. Y el hijo menor representa a los publicanos y a los pecadores, en el contexto de esta parábola. Pero si nosotros la llevamos a una interpretación más amplia, el hijo mayor representa al pueblo judío, el primer hijo de Dios en la tierra. El hijo mayor, el que más conoce al Padre, porque ha pasado más tiempo con el Padre. Y el hijo más joven representa a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? En el mundo judío, todo aquel que no era un judío era un gentil. Todo aquel que no era descendiente directo de Abraham era un gentil. Así es que, mi hermano, si tú no tienes sangre judía,
no, o no te llamas Alí Baba, entonces eres de la clase de los gentiles, eres el hijo menor. El hijo menor nos representa a cada uno de nosotros, a nosotros, pecadores, rebeldes, queriendo vivir lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué les digo esto? Leamos el verso 12. El hijo menor le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. ¿Qué le está pidiendo el muchacho? La parte de la hacienda que le tocaba. Pero no la quería en especie, la quería traducida en efectivo. Dame la parte de los bienes que me pertenecen. Notemos aquí, hermanos, la arrogancia de este joven, el egoísmo, la insensatez. Algunas versiones lo traducen como, quiero la parte de mi herencia ahora. Quiero la parte de mi herencia right now. Y no es raro que un hombre divida lo que le pertenece entre sus hijos antes de que muera. Los famosos testamentos. ¿Cuándo entra en vigor los testamentos? En cuanto el testador muere, ¿sí o no? Lo difícil de esta escena, de este cuadro, lo grosero, lo ofensivo en este versículo, es que el hijo menor le pidió la herencia a su padre, insinuando qué cosa, la muerte de su padre. Quiero la parte de mi herencia antes de que mueras. En otras palabras, dame lo que me corresponde, papá. Tú ya estás muerto para mí. Qué difícil, qué triste. ¿Cuántas veces hemos visto familias enteras, familias grandes destruidas por una herencia? Este hijo menor, yo creo que se quiere evitar eso. No es cierto. El hijo menor egoístamente quiere su herencia ya. Papá, tú para mí ya estás muerto. Dámelo. Lo quiero ahora. ¿Y qué hizo el padre? ¿Qué hizo el padre? Dice, entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. El Antiguo Testamento menciona que el hijo mayor siempre tendría 2 veces la porción que habría de darle a los otros. En este caso, si un padre tenía 2 hijos, el hijo mayor se llevaría 2/3 partes de toda la herencia. Y por ende, el hijo menor recibiría 1/3 parte. Pensemos en una cifra. Un padre rico, con muchas posesiones, fincas, graneros grandes, amplios espacios de tierra, mucho campo, muchos siervos a su servicio. ¿Para cuánto les gusta que Forbes evalúe su fortuna? Yo aquí puse un cálculo, 30 millones de pesos. ¿Al hijo cuánto le habrían correspondido? Al hijo menor, la despreciable cantidad de 10 millones. Eso solo por pensar en una cifra, porque ahorita quiero que vean hacia dónde voy. Obviamente era mucho dinero, no, la Biblia no dice cuánto dinero tenía, pero era mucho dinero en las manos de un joven sin experiencia, sin planes bien trazados, sin sabiduría. ¿Qué haríamos nosotros con ese dinero en la cuenta? El joven, bueno, por lo que conocemos de la historia, no hizo nada sabio. ¿Qué haríamos nosotros? Algunos diríamos, bueno, pagar deudas, comprarme una casa. Si ya tengo una, comprarme otra. Comprar coches, comprar ropa, poner un negocio, pagar escuelas, irme de viaje. Y quizá pocos dirían, ayudar a la gente, ayudar al necesitado. De nada nos sirve, hermanos, tener riquezas si no las sabemos administrar, y aún peor, si con ellas no vamos a dar gloria a Dios. Proverbios 16:16 nos dice,
Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. Como el rey Salomón, que pidió sabiduría por encima de cualquier otra cosa. Más vale la sabiduría, porque sin ella no podríamos hacer ni una ni otra cosa. Con el dinero en nuestras manos y sin sabiduría, ni administrarlo bien, ni honrar a Dios con eso. Lo peor aquí es que no tenemos ni dinero ni sabiduría. Bueno, algunos. Entonces, si no tenemos dinero, busquemos la sabiduría del Señor. Este muchacho, ¿qué iba a hacer con esa cantidad? Dios mío, no quiero imaginarme, pero el Señor Jesús cuenta esa parábola. Ahora, un padre naturalmente ha de preguntarle a su hijo por qué está haciendo esa petición. Es una petición grande, una petición irrespetuosa. Y vean ahí en el texto, si dice el texto que el padre le haya preguntado a su hijo para qué quería usar tal fortuna, en qué la iba a usar, en qué la iba a invertir. Vean si le preguntó qué cosas le habían motivado a exigírsela antes de tiempo. ¿Por qué te quieres ir? ¿Te hice algún mal para que quieras dejarme? ¿No estás satisfecho con lo que tienes acá? El padre no le preguntó nada, mis hermanos. Nada, dice el versículo 12. Entonces, así que inmediatamente él les repartió sus bienes. Y podemos empezar a ver aquí, hermanos, nótenlo por favor, el carácter del padre. El carácter del padre. Piensen en un momento cuánto es lo que estaba sufriendo el padre en su interior. La historia no nos lo cuenta, pero cuánto sufrimiento hay en los padres por el desprecio de cualquiera de sus hijos. Espero que nunca nosotros vivamos esta experiencia. Pero cuánto este señor, este hacendado, estaba sufriendo con la petición de su hijo. ¿Qué otra cosa vemos aquí en la respuesta inmediata de su padre? Está bien, vete. El famoso libre albedrío. ¿Lo has decidido así? Aquí tienes tus bienes. Aquí tienes lo que te corresponde. Y esa es una actitud de Dios para con nosotros también. Hemos llevado nosotros una vida que a veces pensamos que nuestro Dios no está ahí. A veces creemos que podemos evitarlo. A veces creemos que no le duele al Señor lo que estamos haciendo. No voy a decir que a sus espaldas, porque Él todo lo ve. Pero Él nos deja. Él nos deja. ¿Para qué? ¿Por qué lo permite? La semana pasada Héctor decía, ¿por qué no vino? Y muchos lo dicen así también. ¿Por qué no vine a los pies del Señor antes? ¿Por qué me dejó cometer tantas burradas? ¿Por qué no me habló de joven para haberme evitado tanto sufrimiento? Y el carácter del Padre es así. Nos deja, lo permite. Lo permite. Y ese permiso no significa que sea su voluntad, sino que nos deja hacer cosas para darnos cuenta realmente lo que hemos dejado de valorar. Aquel padre accedió sin más ni más. Verso 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su vida viviendo perdidamente. No muchos días después, pocos días después,
de su padre, que iba a responder su padre. Quizá tenía en mente algo así. Si me dice que no, voy a obligarlo, voy a hacer esto. Pero si me dice que sí, híjole, me iré. ¿Tenía planeado lo que quería hacer este muchacho? Por supuesto que no. Los versos siguientes así lo cuentan. Por eso creo que cuando dice pocos días después, fue a raíz de una decisión impulsada por nuestras emociones. Hermanos, ¿cuántas de nuestras decisiones están basadas en nuestras emociones, en nuestros impulsos? ¿Cuántas de nuestras decisiones realmente son bien razonadas? Y lo mejor aún, ¿cuántas de nuestras decisiones van acorde con lo que el Padre desea? ¿Cuántas de nuestras decisiones las consultamos en oración con nuestro Padre y las sujetamos a su voluntad? ¿Cuánto tiempo esperamos a la respuesta de nuestro Padre? ¿O nos gana la impaciencia como este muchacho, pocos días después, y ya estamos tomando decisiones importantes? ¿Nos ha pasado? Que por ser impulsivos, por ser movidos por las emociones, nos hemos metido en tantos y tantos problemas. ¿Nos ha pasado que a raíz de nuestras rápidas decisiones hayamos decidido mal? Y luego la consecuencia. Dios, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Porque actuaste como el hijo menor, con arrebato, con arrogancia, con egoísmo. Al poco tiempo, el hijo menor juntó todos sus bienes. El dinero de su padre, más la ropita que tenía, su calzado, echó al morral su gel y su perfume y vámonos. Dice el verso, partió a un país lejano, se fue a una provincia apartada, se fue a una región distante. ¿Distante de qué? ¿Distante de quién? ¿De su padre? ¿Lejos de su familia? ¿De su aldea donde lo conocían? ¿Lejos de su vida ordinaria? El hijo menor se fue porque quería irse. Quería tomar sus propias decisiones. No quería otra autoridad que obedecer más que a sí mismo. No quería hacer otra cosa más que obedecer a sus placeres. Quería vivir bajo sus propias condiciones, conforme a sus propios deseos, haciendo y deshaciendo todo sin que nadie se lo impidiera o fuera juzgado por ello. Todo esto lejos de aquellos que lo amaban y lo conocían. En esta parábola, nadie ama más a este muchacho que su hermoso padre. ¿Qué representa esta lejanía en nuestras vidas, señores? Hermanas y hermanos. ¿Qué me dice a mí esta parte de esta historia? ¿Nos gusta estar lejos de Dios? ¿Nos gusta estar lejos de su presencia? ¿Nos gusta hacer lo nuestro lejos de los que nos conocen? ¿Nos gusta dar rienda suelta a nuestros placeres, pero hacerlo a escondidas? No quiero una autoridad sobre mí. Quiero hacer lo que me plazca, sin que nadie me vea y me juzgue. Hoy en día, mis hermanos, los hijos se van, con o sin dinero. Quieren estar lejos de esa autoridad. Quieren gobernarse a ellos mismos. Sienten y entienden de mala manera esa independencia. Habiendo tiempo para todo, nos urge vivir. Yo me acuerdo que le decía a mis papás, ya me quiero casar. Espérate, hombre, hay tiempo para todo. Vas a durar mucho tiempo. Pero les estoy hablando que me quería casar a los 16, 17 años. ¿Y qué creen? Me casé a los 16, 17 años. Habiendo tiempo para todo. Nos urge vivir la vida.
Cuando estamos grandes, cuando estamos niños queremos ser grandes, cuando estamos grandes no queremos de haber dejado de ser niños. Y esa es la actitud que tenemos nosotros delante con Dios. Queremos decidir nosotros. No dejamos que Dios trabaje en las áreas de nuestra vida. A veces decimos que le dejamos todo a Él, pero nosotros estamos decidiendo. Y luego vemos los malos resultados. Ahora, este deseo de independizarnos, este deseo de independencia, de todo lo que se llame autoridad, ha estado en nosotros desde antes de venir a los pies del Señor. Pero no sé si haya habido, después de tu conversión, algún deseo triste y oscuro de abandonar a tu Padre, al Dios que te rescató. La primera alabanza que cantamos hoy, hermosa, da en el clavo a este tema. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos rescató, un Dios, como dice Dani, un Dios que le dio vista al ciego, un Dios que nos trae a Él. Y nosotros por vivir nuevamente lejos de Dios, ¿tendrá sentido? ¿Valdrá la pena? Hermanos, la independencia que tenemos para con Dios o que deseamos tener delante de Dios, independencia, ojo, independencia, es un pecado que debemos erradicar de nuestras vidas. Todo se lo debemos a Él. Toda nuestra vida debe ser conducida de tal manera que lo glorifique. Si en algún momento de tu vida has tenido esta tentación de vivir lejos de Él, sacúdete la cabeza y no permitas que estas ideas se aniden en tu corazón. El verdadero creyente, hermanos, no solo debe vivir cerca de Dios, sino que debe vivir en Dios. Esto me hace recordar un pasaje en el Evangelio de Juan. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Separados de mí, nada pueden hacer. Nada. Y el que no permanece en mí, se muere. Es desechado y echado en el fuego. Hermanos, estamos llamados a una vez que venimos a los pies de Cristo, no volvernos a alejar jamás. Y allí estaba ese muchacho, el hijo menor, lejos, en una región distante. Dice la palabra, malgastó su dinero, lo dilapidó, lo despilfarró, lo derrochó, lo desperdició. Viviendo, ¿de qué manera? Perdidamente. Este joven vivió una vida descontrolada, desenfrenada. ¿Qué esperábamos de un joven con nada de sabiduría? Vivió desordenadamente. Consumió todo su sustento. Los medios de vida que le dio su padre los dilapidó en una vida disipada. Gastó todo su dinero que con toda seguridad ni él se lo había ganado siquiera. Lo gastó de manera fácil en diversión y otros placeres pasajeros, sin ningún tipo de reflexión en el trayecto. El placer inmediato, la irresponsabilidad, el pecado, lo llevó al punto en que ya no tenía nada, nada. Se les fumaron de sus manos esos 10 milloncitos. En un santiamén, si te los acabas, dicen. Y cuando lo había gastado todo, verso 14, vino una gran hambre en el país y comenzó a pasar necesidad. Hermanas, hermanos, el verso 14 nos habla del inicio de la debacle de este impetuoso joven, de este inexperto, irresponsable, egoísta, insensato y arrogante muchacho. El verso 14 habla del comienzo del fin del hijo menor. Se le acabó todo su sustento, sus medios de vida. ¿Se acuerdan de la ancianita esa que echó todo lo que tenía en el canasto? Es lo mismo que dice esta parábola. Todo lo que tenía para vivir se lo echó.
la viejita a la canasta, pero el joven se lo echó en sus placeres. Se le acabó su sueño. Este joven está a punto de despertar a una tristísima realidad. Y hermanos, la mala vida tiene un fin horrible. La vida de desenfreno solo tiene finales trágicos. Por eso vemos la vida de tantos millonarios y famosos que lo alcanzaron todo en un corto tiempo. Terminaron en drogas, en la locura, en la más profunda pobreza que se pueden imaginar, más pobres que cuando iniciaron. Terminaron incluso en el suicidio. Esto es un extremo. No haríamos eso nosotros jamás, posiblemente. Pero sin que nos convirtamos en ricos de la noche a la mañana, vamos llevando esto en términos de nuestra vida práctica. Hoy lo que tengo, ¿cómo lo administro? ¿Doy a mi familia lo que debo? ¿O despilfarro lo que gano con el sudor de mi frente? ¿Comparto lo que tengo? No seremos nosotros esas figuras públicas, pero llevémoslo a nuestra vida diaria. ¿Honro a Dios con lo que tengo? ¿Con lo que Él me ha dado? Una buena pregunta para esta mañana, para todos nosotros. El verso 14 también nos habla de que el joven dependía del mismo. Y a veces nosotros creemos que dependemos de nosotros mismos. Recuerdo que una vez caí en cuenta, hace algunos años yo quería irme a estudiar a Paraguay. Entonces, ya no iba a poder trabajar y cometí el error de decir, ahora sí, Dios me va a sostener. ¿Ven? Una mala idea, un mal concepto en mi mente, creyendo que yo misma era el que me sostenía con mi propio empleo y trabajo, y dejando a un lado la provisión de Dios, el amor de Dios para todos nosotros que nos sustenta cada día. El verso 14 habla mucho de que creemos que nosotros mismos nos sustentamos a nosotros mismos. Y vean lo que pasa. Hay circunstancias en la vida que nos rodean y que de ellas no tenemos absoluto control. Enfermedades, catástrofes, accidentes, los imprevistos de la vida nos toman por sorpresa y nos dejan expuestos y nos exponen realmente lo que hay en nuestro corazón. Muestran las circunstancias de la vida cuando se sale de todo control, muestra quiénes somos. ¿Cómo nos agarró esta pandemia? ¿Confiados en el Señor? ¿Preparados para la adversidad? ¿Nos agarró mal parados? Solo ustedes lo saben. El hijo menor se acabó su dinero, pero mientras tenga salud, ponme donde hay. ¡Qué arrogancia! Hay en esta oración, algunos de nosotros la hemos hecho. Dios, no te pido que me des, solo te pido que me pongas donde hay. Y con orgullo la compartimos ahí en nuestros estados y en todas nuestras redes sociales. ¡Qué arrogancia! No te pido que muchacho, se le dio sustento y aparte las circunstancias ya no lo favorecían. Por esta y otras razones, hermanos, el Señor usa las adversidades y nos lleva a tocar fondo para voltear nuestra mirada a Él. ¿Cuánta gente no se queja de todo lo malo que sucede en esta tierra? ¿Por qué el Señor no acaba con el mal de una vez? Si a veces, mis hermanos, las mismas adversidades son las únicas que logran que los incrédulos miren hacia arriba. Y entonces el hijo comenzó a pasar necesidades. Se había acabado su dinero y las circunstancias estaban ya en su contra. Pero el orgullo no le permitió, en este momento de su vida, regresar a su padre, reflexionar. Quiso hacer un intento más por defender su ya perdida vida, antes que humillarse y regresar como perrito entre las patas
antes de reconocer que se había equivocado. Hay orgullo en nuestros corazones. Me he equivocado y no quiero reconocerlo. Hago todo lo posible, hasta lo imposible, para no dar mi brazo a torcer. Y vemos aquí la actitud de este hijo menor. Antes de ir a su padre, ¿qué hizo? Dice el verso 15, fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Dice la Biblia que se allegó a aquel habitante, se le arrimó. Esto nos da la idea de como un parásito, como esos peces que viajan pegados a los tiburones comiéndose sus obras. Se rebajó a ese nivel. Prefirió buscar la dependencia de alguien a quien no le pertenecía, buscando aferrarse a aquel país lejano donde no vivía, procurando su supervivencia. Una humillación que solo él sabía. Vemos aquí también los últimos momentos, los últimos resquicios de orgullo en el corazón de este muchacho. Estamos en los instantes previos a que este joven tocara fondo por completo. Lo último antes de su total humillación. Ya no depende de ti, ya las circunstancias no están en tu favor. Ahora te encuentras, te topas con la más dura y cruel realidad. Mis hermanos, muchos de nosotros venimos así a los pies de Cristo. Ya no teníamos para dónde hacernos. Ya estábamos en el fondo, quebrantados, humillados. Queríamos mantenernos en nuestra vida, pero ya no podíamos más. Este joven hizo un último intento y vean la respuesta de aquel ciudadano. Lo mandó a apacentar cerdos. Ahora sí, tocó fondo. Recordemos que la parábola la estaba contando a los fariseos y a los escribas. Y en el mundo judío, los puercos eran un animal impuro, inmundo. No se debía comer, mucho menos usarlo para sacrificios. Los judíos evitaban tocarlo. Así que para ellos, apacentar contándoselas. Al hijo menor, mis hermanos, ya no le importaba nada de esto, solamente sobrevivir. Solamente sobrevivir. Ahí lo tenemos en el verso 16. Deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos. Las algarrobas es un forraje mal, es una vaina hasta de mal aspecto, que no se la podía comer cruda. Y él veía cómo los cerditos se la comían hasta lamiéndose los labios, ¿no? Pero nuestro estómago no estaba hecho para eso. El estómago del hombre no estaba hecho para eso. Y al ver cómo disfrutaban la comida de estos puerquitos, caray, dice el verso 16, que este joven deseaba llenarse el vientre. Pero nadie le daba, fíjense qué dice ahí, pero nadie le daba. Tuvo todos los amigos del mundo mientras tuvo dinero. Después de esto, nadie le ayudó. Triste realidad. Sumido en lo más profundo de la tragedia, solo, humillado, sin nada, con hambre. Allá nos lleva el Señor a veces, o allá nos llevó, para reconocerlo. Verso 17. Entonces, volviendo en sí, fíjense hasta dónde para que este joven volviera en sí, para que este joven entrara en razón, para que el hijo menor cayera en cuenta. Se puso por fin a pensar, a reflexionar, recapacitó, comprendió todo el error que él había cometido. Y dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra?
pero yo aquí perezco de hambre. Del pozo tú me sacaste, dice la alabanza que cantamos hace rato. Allá estábamos muchos de nosotros, en el pozo. Y yo quiero que vean esta historia, hermanos, como lo que es. El gran personaje en esta historia no es el hijo perdido, es el amor de Dios para nosotros. Los ojos del ciego abriste, dice la alabanza que cantamos. Volvió en sí, abrió los ojos y se dio cuenta de todo lo que había perdido. Se dio cuenta de cuán grande amor tenía su padre para con él. Se dio cuenta de su error, de sus errores. Se dio cuenta de toda la ofensa tan grande que hizo a su padre. Cuanto más reconocemos nosotros, hermanos, lo crueles que fuimos contra nuestro Padre Celestial, cuanto más nos damos cuenta cuánto nos equivocamos en contra de Él, más le amamos, más le reconocemos, más lo glorificamos. Este es el verdadero arrepentimiento. Dice el verso 18, me levantaré. Puede darnos una idea de una especie de resurrección. Porque el padre luego dice, estaba muerto aquel hijo mío. Dice el verso 18, me levantaré. Porque sí estaba en el fondo, sí estaba en el pozo, estaba en el hoyo, estaba en la podredumbre. Y también esta palabra nos da una idea de alguien que se prepara para un viaje. Aquellos que van a dejar un lugar para ir a otro. Y es lo que estaba haciendo este joven. Esa reflexión era esa preparación que él estaba tomando para regresar a su padre. Se estaba preparando para ir a donde él pertenecía. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Un verdadero y profundo arrepentimiento. Qué importante es reconocer, mis hermanos, que nuestras decisiones no solo me afectan a mí, sino que afectan a quien nos rodea también, pero principalmente a Dios. ¿Por qué creen que las escrituras dicen, por causa de ustedes, mi nombre es blasfemado? Cuando nosotros pecamos, no solo pecamos o no solo nos afectamos a nosotros, sino a quienes nos rodean y principalmente a Dios. Y esto es lo que este muchacho estaba reflexionando. He pecado contra Dios primeramente. El rey David también lo dice en el Salmo, ¿no? He pecado contra ti. Y no solo contra Dios, he pecado contra mi padre, dice este joven. Le he hecho mucho daño, lo he hecho sufrir. Yo creo que en este momento el muchacho se preguntó, ¿por qué no me detuviste? ¿Por qué no me diste unas nalgadas y me dijiste, date para allá, ponte a trabajar? Reconoce este muchacho que había cometido un agravio grande. Y entonces, él comienza a pensar lo que le va a decir a su padre. Ya se planteó en su corazón regresar.
Ahora sí, como perro entre las patas. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Yo sé quién es mi padre. Yo sé cuánto me ama. Voy a regresar a él y le diré en el verso 19, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Caray, este muchacho sabía, sentía que todo lo que hizo eso merecía. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, Padre, pero recíbeme, recíbeme como cualquiera de tus otros trabajadores. Ya no voy a tener esos privilegios que tenía al ser llamado tu hijo. Ya no voy a vivir en la hacienda, voy a vivir en el jacal, como decía, como les decía al principio, ¿no? Pero ¿qué importa? Quiero estar dentro de tu reino, dentro de tu finca, bajo tu protección. Ellos allá tienen pan en abundancia. Ellos te tienen a ti. Voy a ir a ti. Es lo que el hijo se planteaba ya en su mente y en su corazón. Y ese arrepentimiento, mis hermanos, lo llevó a la acción. Y con esto terminamos. Solo la primera parte del verso 20. Se levantó y fue a su padre. Acción. Un verdadero arrepentimiento se muestra en eso. En no solamente un cambio de mente, sino en un cambio de dirección. Y este joven fue lo que hizo. Se levantó y fue a su padre. Hermanos, quedémonos con esto. Reconozcamos de dónde nos sacó el Señor. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para yo haber venido a sus pies? Reconozcamos de dónde nos sacó el Señor. 2, vivamos en dependencia de Él cada día. Cada día. No vamos a ser tan obvios, quizá, de separarnos groseramente de Él, pero poco a poco nuestras acciones, nuestras actitudes comienzan a otra vez a llevarnos a ese camino de querer vivir lejos de Él. Y por eso yo recomendaría, y no yo, sino que toda la gente que ama y conoce al Señor, vivir en dependencia de Él, que no nos pase lo que el hijo menor. Ya estamos aquí, no nos vayamos otra vez. Vivamos cada día en Él, cerca de Él, pegado a Él, como segundo punto. Tercero, todo lo que tengamos, administrémoslo sabiamente y usémoslo para la honra de Dios. No lo malgastemos en nuestra vida, no lo despilfarremos, no nos lo vamos a gastar ni en cigarro ni en cerveza quizá, pero quizá estemos dando rienda suelta a otro tipo de gustos, por encima de honrar al Señor. Puede ser en comida, puede ser en la misma avaricia de almacenar y almacenar, puede ser lo que se imaginen. Puedo no estar dando porque me estoy comprando cada día mis chucherías en el Oxxo. No lo sé, tonterías de esas. Pero todo lo que hagamos, todo lo que tengamos, administrémoslo sabiamente y honremos al Señor con eso que tenemos. Y 4, mis hermanos, adorémoslo con todo nuestro ser, porque Él es nuestro Padre lleno de misericordia. Adorémoslo con todo nuestro ser, porque Él es nuestro Padre lleno de misericordia. 4 puntos, nos gusta, como herencia griega, como receta de cocina, aplicaciones, 4 puntos. El primero, reconoce de dónde te sacó el Señor. Punto 2, vive en dependencia de Él cada día. Punto 3,
administra y honra al Señor con todo lo que tienes. Y 4, adóralo con todo tu ser. Mis hermanos, que esta mañana haya sido de bendición para sus vidas. Y como decía Héctor en la oración al principio, que no salgamos igual de esta predicación. Que salgamos transformados, queriendo y anhelando adorar a nuestro Dios con todo, porque Él nos ha dado todo. Que así sea. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Ayúdanos, Padre, a ser esos hijos que tú deseas tener en tu reino. Quita, Señor, de nuestras vidas todo sentimiento de arrogancia, de orgullo, todo pensamiento de independencia de ti. Y no permita, Señor, que nunca nos alejemos de tu presencia, de tu bendita presencia. Ayúdanos a reconocer, Padre bendito, cuán sucio veníamos del mundo. ¿Dónde estábamos en el mundo? Pero ahora tú nos has rescatado, tú nos has traído y nos has hecho dignos de ti, de ser hijos tuyos. Gracias, Padre, por el sacrificio de Cristo en la cruz, pues Él fue nuestro acceso a tu presencia. Y te pido que aumentes, Padre bendito, nuestra fe, nuestra responsabilidad de conocerte y de vivir dependiente de ti cada día. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Iván, por la enseñanza del día de hoy. Estuvo muy bonita. Gracias por recordarnos del amor de Dios y gracias porque no tenemos que olvidarnos de dónde nos sacó. Nos sacó Dios. Y pues ciertamente tenemos que aprender a utilizar de mejor forma las cosas que nos ha dado. Y para eso, pues lo que tenemos que hacer es aprender. Porque desgraciadamente muchas veces la mayoría de nosotros no sabemos qué hacer con las cosas que Dios nos ha dado. Entonces también me gustaría invitarlos a los cursos que se están impartiendo en este momento. Estamos con Hechos los martes a las 9 de la noche. Nos está haciendo el favor de compartirnos Iván. Y también tenemos el curso básico de finanzas saludables. Ese es el viernes a las 8 de la noche. Justamente estábamos viendo en esta semana una parte que era la mayordomía. Entonces justamente se ajusta a algunas cosas que dijo Bray y también cosas que estaba diciendo Iván. Pues muchas gracias por haber asistido el día de hoy a nuestro servicio. La verdad, ha sido muy, muy bueno este tiempo. Y le damos gracias a Dios porque nos permitió reunirnos una vez más. Aunque sea de una manera virtual, no tenemos toda la oportunidad de vernos cara a cara y de poder saludarnos, de poder abrazarnos, de poder estar unos con el otro. Pero Dios mediante vamos a poder hacerlo nuevamente. Entonces lo único que me queda es despedirnos, agradecerles por haber participado el día de hoy. No se desconecten, vamos a tener un tiempo para poder platicar un poquito y pues nos vemos de hoy en 8. Que Dios los bendiga y que tengan buena semana. Saludos a todos y bendiciones. Gracias. Gracias, Iván.